Muy buenas noches amigos, aquí nuevamente con otra charla de café amena como siempre y con amigos buenos como siempre. En este caso tengo que mencionar que nos acompaña Manuel Galdames, ciego, parte integrante de la radio, parte integrante del grupo de ciegos deportistas y activista, diría yo, por su movilidad en la ciudad de San Felipe. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas. Bien, amigo, gracias por recibirnos acá nuevamente. Y con Pablo Campuzano, el cual es abogado y es monitor de computación. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola José Claudio, contento de estar aquí compartiendo esta charla de café Y qué contigo, bueno que, hermano. y qué bueno que se quedaron. Yo agradecido. Digo que se quedaron para los oyentes que tuvieron la oportunidad de escucharnos esta tarde, ya que Manuel y Pablo esta tarde llevaron adelante el programa Ecos en la Oscuridad, como todos los miércoles de 19 a 20. Pablo ya dando algunas luces de despedida a la ciudad, no por mucho tiempo, esperamos tenerlo más seguido. Y Manuel, bueno, entusiasmado con su música, su deporte y con todas las actividades. Pero antes de yo seguir hablando, los invitados son ellos, así que quiero que hablen ellos. Cuéntanos, Manuel, cuenta a aquellos que no te conocen, a los amigos de la radio, quién eres, qué haces, cómo lo haces, que es la parte importante. Claro, gracias antes que todo, como decía Pablo recién, amigo, por invitarme a tu espacio. Bueno, mi nombre es Manuel Galdames, para los que no me conocen, los que no escuchan regularmente el programa de Ecos en la Oscuridad, aquí estamos ampliando el rango, así si le robo algunos auditores aquí a José Claudio, es la idea, Es la idea. es la idea. Mira, yo vivo en Catemu, que es una comuna rural de acá de San Felipe. Bueno, mis actividades son de lunes a viernes prácticamente, dentro del Club de los Leones, que son los días martes, que hacemos rehabilitación para ciegos en cuanto al braille y la movilidad de uso en cartón blanco. El miércoles hacemos computación, que aquí mi amigo Pablo nos está monitoreando, nos está ayudando. El jueves hay un taller dual, porque es lo que computación para nosotros y para mis otros amigos que son parte de nuestro grupo, que a todos esto se llama Mirarlo con el Corazón, hacen un taller de teatro. Y los martes y los viernes de 11 a 12 hacemos deporte inclusivo, que es el golf, que también aquí mi amigo Pablo ha sido nuestro compinche también acá, lo robamos de Viña, y también ha jugado y practicado con nosotros un partido bien movido, ¿cierto, Pablo? Sí, sí, ayer, sí, Se nos va a quejar ayer la tuvimos. gente de Viña, se nos va a quejar. Le estamos sacando un elemento importante. Claro. Y eso es lo que era, bueno, como les contaba, nosotros hacemos una vida normal, como todos los que nos están escuchando, somos parte de la sociedad, somos gente con una discapacidad diferente, porque yo más que todo hablo que la sociedad es la discapacidad, no yo. Yo no me siento discapacitado, puntualmente, hablando con Manuel Galdame. Pero, como decía siempre en los otros programas que tengo en el aire, gracias a mi amigo José Claudio, es que todos los días tenemos que salir a luchar contra romper el prejuicio del ciego, del pobrecito, que yo siempre digo que yo no soy ni cieguito ni pobrecito. Lamentablemente cuando la gente me emplaza en la calle, yo le devuelvo la mano, a veces de mala manera, porque soy considerado el mecha corta del grupo, no a las pulgas, pero eh, que se me entienda que lo hago de buena manera, que es mi manera de romper con este mito, de romper con el prejuicio y que todos los días salimos a botar barreras y a golpear las puertas y hacer ruido. ¿Cierto, amigo Pablo? ¿Cierto? Sí, no, sí, Bueno, de hecho nosotros aquí en la radio comunitaria no hablamos de discapacidad, hablamos de capacidades diferentes. Claro. Nuestro medio, ustedes han tenido la oportunidad de compartir con nosotros algunas actividades inclusivas que ha iniciado la radio. Es destacable el apoyo que hemos tenido por parte de los grupos de ciegos, por parte de el Club de Leones San Felipe y del municipio con la infraestructura del teatro que la han puesto a nuestra disposición una vez al mes durante todo un año. Destacable, realmente Sí, destacable. sí. Pero también queremos romper con ese mito del cieguito, del discapacitado, que no tiene capacidades. Claro.
Y en realidad eh, hay capacidades que las tiene mucho más desarrollado que las personas que sí ven, y lo único que tienen en el menor grado es la capacidad de ver. Entonces hablamos de capacidades diferentes. A mí personalmente no me gusta hablar de discapacidad, no hablo de discapacitados, hablo de personas con capacidades diferentes. De hecho me han demostrado con hechos y con creces, mediante tu programa y mediante las conversaciones, las charlas que hemos tenido con distintas personas de aquí del Valle de la Concagua, Claro. que en muchas oportunidades y en muchas áreas nos superan en pega, en inteligencia, en desarrollo, en movilidad, en muchas áreas, a los que nos decimos normales. Y digo a los que nos decimos normales porque que es la normalidad. Claro. ¿O no, Pablo? Así nomás, pues. O sea, pensando, digamos, en tu planteamiento, reflexiono en el sentido de que toda esta cuestión está un poco definida por lo que es la percepción, de qué manera los seres humanos percibimos la realidad que nos rodea, o este mundo en que vivimos. Y por supuesto que el mundo en esto manda la visión, o sea, la visual, la imagen, el color, la forma. Y eso se percibe generalmente a través de la vista. Claro. Entonces los que se dicen como tú normales son aquellas personas que perciben su realidad a través de la visión. Por lo tanto dependen de un 99% de su visión. Exacto. ¿Ya? Y en el caso nuestro, que somos personas que no tenemos visión, nos cambia el foco. O sea, nosotros no podemos percibir por la visión, sino que percibimos por el resto de los sentidos. Y ahí manda generalmente, a nosotros será, no sé, un 70% el oído. También está el olfato y los otros 2 o 3 sentidos que quedan en menor capacidad. Entonces, en el fondo, lo que nos separa un poco es cómo percibimos el mundo. Pero el mundo es el mismo. Exacto. O sea, lo compartimos y lo vivimos de igual modo, pero sintiéndolo de distintas maneras. O sea, yo a José Claudio, por ejemplo, lo percibo por su voz, no por su imagen. Si hubiera aquí un vidente, estaría viendo su imagen. Entonces son dos maneras de ver el mundo, pero en el fondo el mundo es el mismo. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que conceptualizar en términos de lo que es la comprensión de lo que es estas capacidades distintas o estas discapacidades de las que se pero que no son tales, sino que son como tú decías en antes, José Claudio, son perspectivas distintas de algo que es lo mismo. Hace un rato, Exacto. justamente O sea, fuera tiene del harto que ver con micrófono, nosotros, hablábamos de los puntos de vista, claro, o las perspectivas. Una misma cosa, una misma situación, la vemos de distintas formas. exacto. Justamente, muy válida tu aclaración, Pablo, porque es el mismo elemento visto por una persona que tiene la capacidad de ver y una persona que perdió la capacidad de ver, Claro. o que nació sin la capacidad visual. Claro. Pero lo que estamos viendo es lo mismo. Lo que estamos viendo es lo mismo. Claro. Justamente. Sí. Cuéntanos, Manuel, detállanos esa experiencia del Volvo, cómo te iniciaste en él y cómo llegaste a compartirlo ayer con el alcalde, con el coordinador de deporte y recreación de la MUNI, Claro. y con Pablo. Sabes que como todas las cosas en la vida, yo llegué a un accidente al Golbora, igual como el Club de los Leones. Bueno, este taller comenzó el año pasado, aquí se parte los talleres de abril a noviembre, y llegó a oídos del grupo que había un taller de Volvo. Yo desconocía lo que era el Volvo, lo desconocía totalmente. Y uno de los que fueron parte de nuestro grupo de SEO, que es Héctor Campo, él lo practicó, al igual que Claudio Cortés. Y luego me comentaba, ¿sabes que es un deporte inclusivo? Ah, no te va a gustar. Yo estaba un poco reticente. Y la verdad, quizás yo le contaba ayer a Pablo, yo llegué el primer partido a practicar con ella y no, fue inmediato. Inmediato, o sea, el hecho de recuperar la libertad de correr una cancha, de recuperar tu movilidad, de expresarte sin miedo, que puedas golpearte con algo, chocar con algo, como lo que hablábamos recién, dice Pablo, la perspectiva te cambia mucho, 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 mucho. Y para nosotros, o sea, yo lo hago el puntualmente para mí,
una válvula de escape. El Volvo de liberarte. O sea, el año pasado yo practicamos unos amigos, bueno, con los otros que son parte de nuestro grupo de ciegos, en la cancha los echamos las choreadas, que no sé, tramposo, está robando un gol, pero sin embargo terminar el partido y afuera todos jugando amigos, como siempre. O sea, la rivalidad queda dentro de la cancha, después fuera de la cancha, amigos como siempre. Como tiene que ser en todo orden de cosas. Pero y ahora, como tú me preguntabas recién, José Claudio, de la actividad de ayer, no, muy valiosa, como digo, en cuanto al hecho de que justo coincidimos el espacio con la selección nacional de básquetbol sub-15. Disculpa que te Dígame, interrumpa. dime. Eso me gustaría que nos contaras en detalle. Aprovechemos de ampliarlo aquí en Charlas de Café, ya que tenemos más tiempo. Sí. Cuéntanos qué pasó desde el comienzo. Cuéntanos así como me comentabas fuera de micrófono esta tarde. Mira, la verdad que nosotros por calendario tenemos la sala de uso múltiple acá en San Felipe, martes y viernes de 11 a 12 al mediodía. Ya. ¿Qué pasa? Que ayer estábamos ya todos preparados, de hecho tenía un partido ya fijado yo ya con el grupo que hace el curso de call center acá con Pablo, y tenía un partido, de hecho el grupo de él venía un niño de Putaendo, otro de allá y otro de Los Andes. Y me llamaron a mí como a las 9:30 de la mañana más o menos, para decirme que teníamos que suspender porque la sala estaba ocupada, justamente por esta selección nacional de básquet. Entonces yo igual me desmotivé, quemado, dije, pero yo le encontré una falta de respeto, puntualmente. Y dije, ya, no puede ser. O sea, ese espacio para nosotros y debemos que ser respetar. Entonces ahí nos juntamos con Pablo, ¿saben qué? Vamos, nos juntamos igual y hacemos presión. Vamos igual nomás a las 11. Llegamos ahí a las 11, como te digo, y justamente está la selección. Estaban entrenando ahí, entonces llegó el encargado de la selección nacional de básquetbol y nos pregunta si ¿qué tal? ¿Cómo están? Mal, pues dije, estamos mal. ¿Por qué? Porque hace que esto le falta respeto. Porque nosotros esto tenemos, oye, elegido, son 2 días a la semana que tenemos y es la hora para practicar el golf. Claro. Chuta, y viene yo de la selección nacional de básquetbol, o sea, porque la selección nacional de básquetbol también se respeta como tal, pero ellos también, o sea, también nos deben respeto a nosotros. Exacto. Porque nosotros, antes que todo, esa hora era nuestra. Es nuestra la hora de 11 a 12, que como te digo, vuelvo a repetir, es la hora que nos va para practicar. Entonces, hicimos presión, lo desafiamos a jugar contra nosotros y con nosotros el Goldman, recogieron el guante, aceptaron el desafío. Después posteriormente llegó el profe Dante Rodríguez, que es concejal, más el alcalde, lo desafiamos a jugar. Si tú te hubieras imaginado al alcalde tirado en el suelo ahí, dándole a pedazo, y bien, porque esa es la manera de hacer inclusión. Te das cuenta donde las papas queman. Y yo eso conversaba con Pablo. Sabes que aunque lo hubiéramos organizado como tal, yo creo que no habría salido tan perfecto como salió ayer. Que salió, ¿cierto, Pablo? Muy Sí, valorable muy bien, la jornada. Sí. No, buenísima. ¿Y qué lo conseguimos? Puta, mira, había sin quererlo un canal de televisión, un diario y una radio. O sea, si nosotros hubiéramos llamado como grupo Mineral Corazón a una radio, un canal y a un diario, no los pegan en bajada. Y tuvieron la oportunidad de que estaban ahí. Sí, sin buscar la difusión, lo logramos. Y dimos un golpe y pedimos harta huella, ¿cierto, Pablo? Sí, sí. De hecho, nosotros acá en la radio esta mañana apenas vimos la nota. Hay que destacar la nota que les hizo el diario El Trabajo, muy buena, sí, nos gustó harto. Y destaca mucho no solamente la actividad que tuvo la selección de básquetbol, sino el hecho de haberles aceptado el desafío, compartir con ustedes, así como lo hizo el alcalde, un concejal, de realizar una experiencia de inclusión y compartir un rato agradable, porque el deporte siempre es agradable, un rato agradable con ustedes, viéndolo. Y volvemos a lo que charlábamos con Pablo hace un par de horas atrás, viéndolo desde una perspectiva distinta, porque ellos tuvieron que cubrirse los ojos. Para los oyentes, claro, para los oyentes que no conocen, el goalball es justamente eso, es casi el fútbol de los ciegos, y al cual pueden jugar personas que sí pueden ver, cubriéndose los ojos. Entonces es una experiencia importante, es una experiencia interesante,
Y es una experiencia de compartimento de vivencia, de estados de ánimo, de un montón de emociones que se comparten desde la perspectiva del que no ve. Exacto. Sí. Porque ellos se pusieron en la perspectiva de nosotros, se vendaron, imagínate, los seleccionados sub-15 se pusieron venda y jugaron con nosotros, o sea, ellos jugaron a ciegas. Y la pelota ellas tenían que escuchar cuando venía con el oído, no la podían ver, pues no la veían, la sentían. Claro. Eso se trata el deporte este. Y el alcalde y el concejal igual, por lo tanto ellos fueron, bueno, pocos minutos, habrán sido 15, 20 minutos que Claro. estuvieron, pero pudieron ver qué se siente no ver. Claro. ¿Te fijas? Que es una experiencia que no todos la conocen y no todos quisieran estar en esa situación porque, Claro. porque olvídate, para la gente que ve, perder la vista es como morirse. Hay gente Muchos que se dicen, desespera. no, yo me muero, Sí. yo me mato, dicen Sí, muchos. Yo sí. quedo ciego, me mato. Dicen. Sí, mucha gente no dice eso en la Claro. calle. Sí, Claro. sí. ¿Cómo pueden andar ustedes? ¿Cómo pueden vivir así? Imagínate que a mí me ha pasado de repente que uno se le apaga la luz cuando va caminando por algún lugar, Claro. un pasillo, Sí, te baja la una iluminación. habitación, Sí, y dice, acá me mato con algo. claro. ¿Y cómo? Y los que no ven No se matan. no se matan, Seguimos no. caminando, claro. siguen caminando. Sí. Empiezan a agudizar su oído, trabaja muchísimo su memoria, Orientarse. su orientación. Claro. Entonces es algo muy, muy importante, muy entretenido. Y la verdad que bueno, yo los voy a acompañar ahí el martes porque no me lo voy a perder. Yo lo quiero ir a ver. Y sabes que, disculpa, y sabes que de hecho en mayo, estas 3 semanas que venido Pablo conmigo, como bajamos caminando hacia el centro para tomar el colectivo para acá, yo como te decía en el programa que soy el mecha corta y Pablo de repente también, porque sabes que, oye, aunque suene paradójico, es cierto Pablo, es la gente la que uno no ve, es la gente que a uno le estorba la pasada. Claro. Sí. De repente uno encima, o de repente uno tiene que hacerse a un lado, cuando son ellos los que van, o sea, son ellos los que tienen que abrir el paso. Porque si, hoy si no escucha el bastón, de repente, pero oye, pero ¿cómo no escucha el bastón? Y bueno, Sí. De hecho, hace un par de programas atrás hablamos de el lenguaje del bastón, las 5 posiciones fundamentales que el que sí ve debería conocer, claro. y sin embargo no las conoce, no sabe que existen. Entonces eso es importante darle difusión. La otra cosa que hablábamos el otro día, estuvimos en el primer ciclo de cine inclusivo, que fue el martes 30 de agosto, tuvimos 2 personas que se vendaron los ojos y utilizaron el mismo equipo de audio que utilizaron ustedes para escuchar la película audiodescriptiva. Ya. Y fue bien interesante. De hecho, hubo una persona que vino de incógnito de un organismo del exterior, vino precisamente de la provincia de Mendoza, Ya. y me pidió a mí, el equipo con el cual yo monitoreaba, para él poder tener la experiencia. Ya. Esa persona, antes de volverse a Mendoza, me dijo, vuelvo el mes que viene, pero no de incógnito, ya autorizado como medio, porque él trabaja en un medio de prensa nacional allá, Ya. en un grupo importante de noticias, y me dice, vuelvo como medio ya autorizado para cubrir, porque pucha que fue una experiencia inolvidable. Ya. Esa fue su palabra. Utilizó una sola palabra para definirla. Inolvidable. Claro. De hecho, yo creo que las personas que tienen el sentido de la visión, el perderla por minuto, yo creo que los hace valorarla infinitamente, porque muchas veces la gente, nosotros decimos, la gente mira pero no ve. ¿Cierto? Sí. Y al final Sí. eso significa que son más ciegos que nosotros. Sí. Sí, Porque pueden Sí. estar focalizando algo y no lo están viendo. exacto. Lo cual es al revés que nosotros lo focalizamos. Sucede mucho. Sí. Sí. Un profesor hace muchos años atrás, un profesor y artista, en los años 70, señalando la luna, le dijo al alumno, mira mi dedo. ¿Qué ves? El dedo. Y le pegó y le dijo, ¿ves? Por fijarte en lo primero que ves, te pierdes la inmensidad del universo. Claro. Claro. Entonces,
muchas veces los que ven miran, pero no ven. Exacto. Entonces, es importante. Cuéntanos, Pablo, porque yo considero bien interesante esa propuesta de ser monitor de computación o del uso del computador para ciegos. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo te interesó esa temática? Bueno, yo, a pesar, les puedo contar de que yo perdí mi vista como a los 15 años por una enfermedad congénita llamada glaucoma, lo cual, digamos, me hizo desarrollar todos mis estudios ya siendo ciego, viendo muy poco, casi nada. Y bueno, yo hice mi enseñanza media, mi enseñanza universitaria, estudié Derecho en la Universidad de Chile, Santiago. Y bueno, después, por supuesto, empecé a ejercer. Y estuve en eso más o menos, ahora está unos 10 o 15 años, hasta que se empezó a difundir este tema de los lectores de pantalla y los computadores que hablaban, lo cual, digamos, eh, nos llamó la atención en términos de que todo el trabajo que nosotros hacíamos, las personas abogadas, tenía que ver mucho con lo que era presentación de escrito, leer documentos, Claro. leer declaraciones, presentar escrito, apelar, todo era escrito. Y en esos tiempos lo hacíamos, bueno, con un secretario y tecleando las máquinas antiguas esas que existían, pues las antiguas esas que se ponía la hojita con los calcos y todo eso. Claro. Y lo cual era dificultoso porque tú te equivocabas y tenías muchas veces que borronear. Después, bueno, ya salió el borrador y un montón de cosas. Pero aún así eran ineficientes y había muchos problemas. Y el computador empezó a usarse. Y con el lector de pantalla ya quedó al acceso de las personas ciegas. Yo hice unos cursos, empecé a aprender y empecé a ver que era muy fantástico el sistema. Yeah. Porque yo mismo podía hacer mis propios escritos. Podía darles forma, podía cambiarlos, podía agregarles cosas, quitarles cosas, usar modelos, etcétera, etcétera. Y en eso fui perfeccionando mi conocimiento y continué ejerciendo un tiempo más y posteriormente ya por un amigo profesor que se dedicaba también a este tema de capacitar a las personas ciegas, fui acompañándolo en sus clases, tratando de aprender un poco más. Y en eso, bueno, mi amigo tomó otro camino, encontró trabajo y me fui yo quedando con esa gente que necesitaba aprender computación. Y me fui dando cuenta que yo tenía algún tipo de capacidad para enseñar. Porque una cosa es saber y otra es enseñar, pues son dos cosas que tienen que ir. Hay mucha gente que sabe mucho pero no puede enseñar porque no sabe. No sabe cómo dirigirse a No la tienen gente. la capacidad Claro. de enseñar. Y en eso me fui quedando, me fue gustando, era muy gratificante darme cuenta que personas ciegas que ni siquiera sabían prender el computador después podían llegar a conectarse con las redes, a comunicarse, a escribir correos, a leer sus correos. Y eso me fue motivando y me fui quedando en esto, me fui quedando y estoy más o menos hace 4 años capacitando gente, enseñándole y por supuesto, como te digo, reforzando todo lo que yo aprendí y poniéndome un poco al día con las cosas nuevas porque cada vez salen más programas, más cosas, más aplicaciones. Claro. Y como te digo, todo eso gracias al lector JAWS, que es un invento de los españoles que lo trajeron a Chile y que ahora está masificado en todos lados. Y a eso tú le agregas ahora la tecnología de los celulares, que también son pequeños mini computadores, hacen toda una situación de inclusividad, porque nosotros podemos, siendo ciegos, interactuar de igual manera con el resto del mundo. O sea, uno detrás de su computador, nadie se imagina al otro lado que tú eres ciego, porque tú le escribes, tú le hablas, tú le contestas, tú revisas cosas. Entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿sí? O sea que el primer elemento inclusorio Claro. y potente, Sí. realmente Mucho. potente porque los comunica con el mundo Claro, y de acceso a la información. y Porque les da acceso a la claro, información. antes las personas ciegas queríamos que nos grabaran las materias. Yo cuando estudié Derecho me grababan los libros. Los mismos compañeros me grababan las materias, me grababan los libros. Teníamos que estudiarlos con cassette en ese tiempo. Claro. Muchos cassettes, un número infinito de cassettes. Y ahora tú esos libros los bajas del sistema, están ahí, te los envían a tus correos. Y el Entonces, computador, y el te, computador los te lee. los lee, o sea, no necesitas de alguien humano que te lo lea. Hay un programa que se llama Acrobat que te lee todos los PDF, imagínate. Correcto. Sí. Entonces, es fantástico, existen los escáneres, tú pones la hoja sobre una pantalla y te lo convierte a Word, te lo convierte a PDF, tú lo puedes leer. Entonces es súper inclusivo, es súper accesible, o sea, nosotros imaginamos que ahora la juventud con dificultades visuales
estudia con muchas más facilidades que nosotros. Sí, bastante Porque más. tienen toda la mano, tienen el computador. Antes era una odisea. Antes era una odisea, exacto. exacto. Me Era imagino. mucho sacrificio. ¿Les parece que vayamos a un descanso, escuchamos un par de temas musicales Ya. y continuamos con la Sí, charla? correcto. Ya pues. No nos dejen, sigan en sintonía, volvemos en unos minutos. Y volvemos nuevamente con la conversación interesante de estos dos amigos que no ven. Eso los hace doblemente valorables porque llevan su vida normal, comparten con nosotros normal, hacen las mismas actividades, realizan las mismas cosas y llevan la misma vida porque ellos viven igual que nosotros, comen igual que nosotros, compran igual que nosotros, caminan las ciudades de San Felipe y en el caso de Pablo en Viña o Santiago, ¿dónde estaba Viña, Pablo? En Viña. Viña Valparaíso. Se movilizan exactamente igual que nosotros, con la diferencia que muchas veces nosotros que vemos les estorbamos, porque no tenemos la precaución de escuchar cuando ellos vienen con su bastón o ver que vienen con su bastón en la mano. Entonces eso los hace mucho más valorables. Para mí realmente yo los admiro porque nosotros que nos consideramos normales, como decía el comienzo del programa, muchas veces perdemos la perspectiva de muchas cosas teniendo nuestra capacidad visual completa. Y ustedes al no tenerla, ven, escuchan, sienten y valoran cosas que nosotros no. Entonces eso es importante. Un amigo mío me dijo hace muchos años atrás, aquella persona que ha perdido una capacidad o un sentido, desarrolla en mayor medida los demás para compensar esa falta. Realmente yo he visto que ustedes no solamente desarrollan los sentidos, sino que como personas se desarrollan mucho más. He tenido oportunidad de conocer gente como Manuel, como Pablo y muchos del grupo que han estado conversando con nosotros y realmente, escucha que yo tengo que aplaudirlos porque gente linda, entretenida, educada, gente interesante, gente que valora cosas que muchos no valoramos. Y eso da sentido a la vida, da sentido a la sociedad, da sentido a la amistad, da sentido a muchas cosas que nosotros deberíamos estar teniendo mucho más presente. Yo realmente, como para redondear un poco la idea, lo veo a Manuel con sus actividades, con sus amigos, cómo va, cómo viene, cómo lucha por una cosa, lucha por la otra, pelea por sus derechos, como persona y como ciego, porque él tiene dos luchas. Claro, sí. Lucha por sus derechos como persona y lucha por sus derechos como ciego. Y bueno, el conocerlo a Pablo, que es el segundo profesional que yo conozco en mi vida, tengo 50 largos, conocí a un solo profesional, ahora tuve la suerte, la oportunidad de conocerlo a Pablo, un abogado interesante, inteligente y con ese entusiasmo de aprender primero y ahora de enseñar a sus colegas, digo colegas por el área de la pérdida de la visión, y me imagino que en alguna oportunidad te cruzaste o no te has cruzado todavía con algún abogado ciego. Sí, ¿Sí? ¿Has sí, hay cruzado? bastantes, sí. Ah, qué bueno. De hecho, es una de las carreras más recurrentes dentro del ámbito de la discapacidad visual No en me digas. la historia de Chile. Sí. Ya, Incluso en los tiempos antiguos, digamos 30 o 40 años atrás, las universidades tradicionales solamente admitían ciegos en derecho, ya. porque adaptaban, las pruebas se daban orales, se suponía que los ciegos tenían
cierta predisposición positiva para poder sacar la carrera. Y no así en otras. Ahora ya se ha abierto un poco más la gama y de hecho muchos ciegos dicen, no, yo no quiero ser abogado, porque todos los ciegos son abogados. Claro. Claro que no todos llegaban al final, pero una gran mayoría empezaban. Pero igual, pues, o sea, para la gente que le gusta, genial el derecho. Sí. Es un mundo, te da una formación general, te da un conocimiento en muchos ámbitos, ahora un poco restringida con las carreras modernas, pero antiguamente, imagínate, conocí derecho romano, filosofía, introducción, Era muy medicina amplio. legal, o sea, era una formación muy amplia. Sí, Así era que la perspectiva del mundo de uno es más grande, más amplia, eres capaz de entender más cosas. Entonces, como te digo, yo ejercí bastantes años, bastante éxito, y ahora estoy dedicado a esto porque, no sé, me llena más el alma, se puede decir. Me gratifica más y bueno, uno va buscando sus caminos en esta correcto. vida. De hecho, yo tengo no es amigo, es conocido, se recibió de abogado en el 2014, a finales del 2014, pero tiene una particularidad, él no es ciego, ¿Ya? él es Down. Mira, Mira. Es el primer Down en la República Argentina en recibirse de abogado. aquí en Chile Entonces, no creo que haya llegado a eso. No sabía. la verdad no tengo conocimiento, no he investigado en el tema, Claro. pero sí te puedo decir que es loable. Sí, Es loable. sí, sí. Aquí en Chile sí escuché eh, de un niño, de un joven ya, Down, que tiene su propio restaurante, Sí, yo también he escuchado que le eso. dio pega a muchos de sus amigos de grupo, y pucha que es para aplaudirlo realmente. Pero yo sigo insistiendo en que la pérdida de la capacidad visual en nuestra sociedad, que se mueve el 99,9% por la vista, es de aplaudir. Sí. Es de aplaudir porque no es fácil. No, y fíjate que una de las cosas que yo he descubierto es que las personas discapacitadas visuales tienen una cantidad de talento increíble, muchas veces mal utilizado, un poco atrofiado porque la sociedad no les da la oportunidad. Por ejemplo, en esto de la computación me ha tocado conocer chiquillos jóvenes que son informáticos, imagínate, estudian informática en la universidad, en los institutos, te arreglan computadores, te formatean, te hacen todo lo que hacen un informático dentro de los computadores, y uno antes decía, pero ¿y cómo si no ve? Pero él tiene los programas, tiene las Claro. aplicaciones, tiene las competencias y lo hace. Claro, sí. Entonces, es como increíble, pero existe. O sea, la inteligencia va más allá de la limitación física. Y sobre todo la voluntad, Claro. las ganas de hacer cosas, Exacto. que era lo que hablábamos con Manuel el otro día. Sí. Él nos contaba el solo hecho de tener la voluntad, las ganas de hacer algo. Exacto. eh, Querer es poder. Querer es Sí, poder. Exacto. sí, Sí. sí. De Sí. hecho, yo me recuerdo, y lo voy a decir acá en la radio, él quería tirar al suelo al alcalde, yo me acuerdo. Y lo Sí, logró. y lo conseguí. Lo conseguí. Sí, sí, sí. Es que es una posición interesante ver la vida desde el suelo. Sí, Claro. me Y no imagino. siempre estamos a 1,60 m, 1,70 m, estamos con el ego de repente muy alto. Y a nivel del suelo tú ves que es distinto. O sea, Es distinto. claro, Sí, sí. cambian las perspectivas. Sí. Yo, qué más que agradecerles, ya estamos sobre la hora, qué más que agradecerles infinitamente, vuelvo a reiterar mi invitación para contigo, Pablo. Sí, por supuesto, Por Manuel vamos a no seguir hace en falta, contacto. porque él ya dijo esta tarde que qué bueno que yo lo dejé entrar a la radio, y qué malo porque no me lo voy a sacar más Claro, encima, pero sí, 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 sí. en el caso de Pablo, reiterar que las puertas de la radio, los micrófonos están abiertos para ti, para tu gente, cuando gustes, cuando lo requieras y cuando lo necesites. Esperemos que siempre que lo necesites sea por algo bueno. Sí, No no, de sea todas por maneras, una... vamos a estar en contacto. Vamos a aprovechar este medio que tú nos abres y a ver si ahí compartimos
y elaboramos cosas que puedan ser interesantes para tu auditorio y para toda la gente que se interesa en estos temas o que de repente quiere ver otras perspectivas de la vida, porque de repente, por lo menos acá en Chile, nos situamos mucho sobre 3, 4, 5 cosas y le damos, le damos, le damos. Sí, Y hay mucho más que eso en este país. la Hay vida es muchas mucho realidades, más. claro. Sí, Hay muchas cosas que son dignas ¿cierto? de destacar, sí. La verdad que somos muy sesgados de nuestro punto de vista y aunque suene paradójico, los ciegos somos mucho más amplios de criterio que cualquier normal que se precie de tal. No, ¿O es no, que nos Pablo? encerramos en una Sí, temática muy limitada. sí. Claro. Y Sí. bueno, para aquellos que nos están escuchando, que tienen amigos ciegos, parientes ciegos, vecinos ciegos, ustedes recuérdenle dónde pueden ir, Manuel, por el lado Mm, del club. sí. Mira, nosotros nos juntamos, bueno, a los amigos ciegos que estén escuchando o familiares de ciegos, nosotros nos juntamos los días martes de 12:30, o sea, de 14:30 a 17:30 horas en el Club de los Leones acá en San Felipe. Esto queda en Condel con Coimas, todos los días martes. Y nuestro grupo como tal, mirando con el corazón, nos juntamos los días jueves en la oficina municipal de discapacidad, ahí en Joaquín Oliva 161B. Esto es al lado de la Escuela Especial Sagrado Corazón, los días jueves de 1 a 6 de la tarde. Así que si quieres ser parte de nuestro grupo, bienvenido sea. Mientras más seamos, mejor todavía. Y por el lado de Pablo, para que Pablo comente Bueno, dónde se pueden nosotros conectar. allá en Viña tenemos la asociación de CIO que funciona en un cerro que se llama Santinés. Ya, Tenemos también el centro de grabaciones donde se graban textos, libros. También en el centro de Viña frente a la Cámara de Comercio. Y ahí nos movemos. Bueno, es lo más que te puedo decir porque ya en Santiago hay mucho más y en distintas partes hay otras instituciones. Pero por lo menos son las que yo más participo en la parte social. Así que, igual que han invitado a toda la gente que se dé al paraíso de Viña. Y nada, pues gustoso de conocer y de en el fondo descubrir de que la vista es como muchas cosas de la vida, que se tienen, se pierden o a veces nunca se tuvieron. Pero eso no significa que tú pierdes tu vida o que pierdes tu razón de ser. O sea, yo que soy cristiano creo que Dios nos manda a este mundo a aprender y a enseñar. Ese es el intercambio y la riqueza que puede haber entre los seres humanos. Y lo demás es todo accesorio y es por consiguiente viene o no viene, pero lo más feliz es poder compartir lo que uno sabe o poder aprender de los demás. Yo creo que esa es la nutrición esencial de los seres humanos. Y sobre todo, como te digo, eso, ponernos la perspectiva de los demás. No mirar con la visión cegada que uno tiene de repente de lo que uno vivió, de lo que me tocó, no. Esa es una parte que es un capítulo, pero hay muchos más capítulos distintos que uno no conoce que fueron escritos en otras circunstancias, Claro, que son enriquecedores. claro. Y todos estos espacios que se nos han abierto, por ejemplo, acá el espacio que me ha sucedido acá en la radio, José Claudio, se agradece, como te digo. Ojalá que se replique, que se abran mucho más puertas se nos abran y que sigamos creciendo como grupo y ahí, porque oportunidades que se nos den, las voy a ir aprovechando a Concho. Por ejemplo, la oportunidad que nos dio Pablo ahí de decir la comprensión a estos amigos ciegos, que a lo mejor en otra instancia nunca se les podría haber dado. Y eso que el de ponerte en lugar de que se haga concreto. Que no solamente queden buenas intenciones o en palabras, o salga nota en el diario hoy día, que se haga concreto. que es la parte importante. Sí. Alguien dijo una vez, aprendamos a mirar con los ojos del alma que ven mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Exacto. Sí. Y realmente es espectacular. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en la radio. Les doy gracias a los oyentes que están atentos a nuestro programa de hoy, a esta charla entretenida, a esta charla amena, que nos informa y nos enseña sobre todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces, valga la redundancia, no vemos. Sí. Justamente. Como dicen ustedes, nos estamos Nos escuchando escuchamos, sí. y que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias.